Hola, tercer año. En este video vamos a tratar de explicar eh, cómo está constituida la materia, su estructura, ¿sí? En clases anteriores vimos el modelo atómico, la estructura del átomo. Habíamos definido el modelo que íbamos a utilizar. Habíamos dicho que nuestro átomo tenía un núcleo, ¿sí? Un núcleo que estaba formado por dos tipos de partículas, unas con carga positiva que llamábamos protones y otras sin carga que llamábamos neutrones. Y también habíamos dicho que por afuera del núcleo, en lo que llamábamos la nube electrónica, se encontraban dispuestos o ubicados en distintos niveles de energía otras partículas con carga negativa llamadas electrones. Eso es lo que habíamos trabajado anteriormente respecto a cómo pensábamos el átomo. Ahora vamos a trabajar el concepto de cómo es que esos átomos se unen para formar todas las sustancias que conocemos. Desde el aire hasta cualquier material que se les pueda ocurrir, están formados por átomos distintos que están unidos unos con otros. En ese sentido, tenemos, voy a cerrar esto, bueno, en ese sentido tenemos la posibilidad, dos posibilidades de relación entre los átomos. Una podría ser, por ejemplo, en que los electrones de un átomo salten al otro átomo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, supongamos que acá hay un átomo. Lo primero que si dos átomos se acercan, lo primero que va a ocurrir es que van a chocar los niveles exteriores, los niveles externos o el más externo de energía. Es decir, los electrones ubicados en el último nivel de energía son los primeros que se van a intercambiar. Entonces hay dos posibilidades. O bien uno de los átomos gana un electrón y el otro lo pierde, o bien puede ocurrir que se compartan esos electrones. Es decir, el electrón que está en el último nivel de este átomo, por ejemplo, es prestado a este y también pasa a formar parte de este átomo. Y a su vez, este electrón que está en el último nivel de este otro átomo, también es compartido con el otro átomo. Entonces, acá la opción es compartir electrones. Comparten electrones, entonces, y acá ganan o pierden electrones. Bueno, recuerden que los electrones, las partículas negativas, las simbolizamos con una E y un simbolito menos, ¿sí? Bueno, entonces, hay dos posibilidades. La primera, respecto a que un átomo pierde y el otro gana, se conoce con el nombre de unión iónica, ¿sí? Y ese es el primer tipo de unión que vamos a ver. Y lo que nos interesa es poder realizar un esquema de cómo se lleva a cabo esa unión entre dos átomos, los dos átomos de la unión. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a caracterizar es cómo es que ocurre este tipo de uniones. Bueno, no va a ocurrir entre dos átomos cualquiera, va a ocurrir entre los dos átomos que tengan mucha diferencia de electronegatividad, o también lo podemos pensar como átomos metálicos contra átomos no metálicos, ¿sí? Vamos a usar ese criterio para realizar las uniones. Vamos a usar metales y no metales. Entonces, para nosotros una unión iónica se va a dar
¿sí? Si se unen un metal y un no metal. En la parte de atrás de la tabla figuran todos los elementos y nos indica si es metal o no metal. Otra manera es mirar la parte de adelante, donde están todos los elementos. Ahora voy a mostrar una imagen, ¿sí? Por ejemplo, esta parte, y observar que los no metales están ubicados en esta zona, ¿sí? Entonces, los no metales son estos que están acá. Todos estos, un poquito más grueso, toda esta zona es la zona no metálica, ¿sí? Esta parte rosadita. Por ahí está en otro color, depende de la tabla, pero básicamente son los que están en el borde derecho superior, ¿sí? Bien, entonces, son poquitos los no metales. Los metales son todo el resto, ¿sí? Bueno, entonces, para realizar una unión iónica vamos a necesitar un metal y un no metal. Ejemplo. El sodio, que se simboliza con la letra Na, y el cloro, que se simboliza con las letras C y L. Si buscamos en la tabla periódica el sodio y el cloro, lo que vamos a necesitar siempre es saber esto, cuántos electrones hay en el último nivel. El sodio tiene un electrón en el último nivel. ¿Cómo lo sabemos? Y nos fijamos en la tabla. A ver, vamos a la tabla, vamos a agrandar un poquito, y acá está el sodio. Fíjense que en el tercer renglón, voy a agrandar un poquito más, en el tercer renglón aparece los electrones por nivel de energía, ¿sí? Entonces, esto que está acá son electrones por nivel de energía. ¿Me van a interesar todos? No. Solo me va a interesar el último. El último nivel de energía. Entonces es el último nivel de energía. Entonces, el sodio tiene un electrón en el último nivel. ¿Está bien? Entonces, venimos acá al esquema que nos vamos a realizar y solamente dibujamos un electrón. Para el cloro, si nos fijamos, también, vamos a fijarnos, vamos a encontrar que el cloro no tiene un electrón, sino que tiene, acá está, tiene 7 electrones en el último nivel. Entonces, ¿cuántos le dibujamos? 7, que son esas 7 pelotitas rojas, corresponden a los 7 electrones del último nivel. Entonces, lo que va a ocurrir es que los metales, ¿sí?, van a ceder electrones. Y los no metales los van a ganar, van a recibir electrones. Y va a ser siempre ese el orden. Los metales nunca le van a dar, los no metales nunca le van a ceder electrones a los metales. Siempre va a ser al revés. Los metales ceden electrones a los no metales, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo eso con algún color. Resaltemos eso. Los metales ceden electrones. Ceden electrones y los no metales ganan. Eso tener presente, ¿no? A la hora de hacer la estructura de Lewis, que es lo que vamos a ver ahora, y necesitamos saber para dónde se fueron esos electrones. Entonces, el sodio tiene un electrón en el último nivel y se lo entrega al cloro, que tiene 7. De esta manera, el cloro completa 8, y esto es
una regla que cumplen la mayoría de los átomos. No todos, obviamente, porque es una regla esto. ¿Cuál es la regla? Que para que se estabilice el átomo, tiene que tener 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces el cloro tenía 7, más el que le ganó al sodio, completa los 8. ¿Sí? Entonces se estabiliza. Ahora, el sodio, que tenía un electrón, si vemos en la tabla, fijémonos nuevamente para que vean cuántos niveles de energía tiene y cuántos electrones le quedan al final de todo, van a observar que el sodio tiene 3 niveles de energía con 2, 8 y 1 electrón en el último nivel, y van a ver qué ocurre cuando pierde ese último electrón. Entonces este sería el sodio. Entonces el sodio tiene un electrón acá, y acá tiene 8, electrones, y acá tiene 2. ¿Sí? Entonces, este lo perdió, no lo tiene más. Y fíjense que en el último nivel, porque este nivel va a desaparecer, en el último nivel el sodio queda con 8 electrones también, y se estabiliza. Entonces, se estabilizan y dejan de reaccionar estos dos tipos de átomos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo dejan de reaccionar? Bueno, mayoritariamente cuando completan el octeto electrón. ¿Sí? Esto de completar el octeto se llama regla del octeto. ¿Sí? Entonces, los elementos que intervienen en la reacción se estabilizan cuando completan el octeto. ¿Sí? Esto de que los electrones saltan de un átomo para el otro produce nuevas partículas. ¿En qué sentido? En que ahora el electrón que saltó al cloro modificó la carga. Es decir, si el sodio antes de la reacción tenía 11 cargas positivas, es decir, 11 protones, y también tenía 11 electrones, ahora no tiene 11 electrones. Esto era antes. Después que salta el electrón, tiene 11 cargas positivas y 10 cargas negativas, porque perdió una carga negativa a manos del cloro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le está sobrando? Le está sobrando una carga positiva. Entonces, esa es la carga final del ion sodio. ¿Sí? Más 1. ¿Sí? Esa es la carga que tiene luego de la reacción. Y eso es lo que ponemos acá en la estructura de Lewis. Esto que estamos haciendo se llama estructura de Lewis y es lo que simboliza la reacción. Esto es lo que tenemos que poder hacer cuando nos pidan realizar la unión iónica entre el sodio y el cloro, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, al sodio no le vamos a dibujar ningún electrón porque perdió el único electrón que tenía en el último nivel, así que no le quedó nada, pero al cloro sí le vamos a dibujar los 7 que tenía en el último nivel, más el electrón adicional que le ganó al sodio. El cloro le pasa al revés que el sodio. Ahora tiene una carga negativa extra. Antes tenía, a ver cuánto tenía, vamos a ver la tabla. Si no me acuerdo bien, pero me parece que eran 17, sí. Entonces, antes de la reacción, el cloro tenía 17 cargas negativas, ahora tiene 18 cargas negativas. Tiene una carga negativa extra. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que el que gana electrones queda cargado negativo, mientras que el que pierde electrones queda cargado positivo. Y esto que está acá es lo que llamamos estructura de Lewis, para la unión entre el sodio y el cloro. Vamos a ver otro ejemplo en donde vemos una reacción un poquito más compleja.
Dice el ejemplo 2, realizar la unión iónica entre calcio y flúor. Bueno, de vuelta, en la tabla periódica vamos a observar esto que está acá. Entonces, veamos. El calcio dijimos, ya sabemos que tiene 2 electrones. Tiene 1, 2. Y el flúor tiene 7. Así que le dibujamos 7 electrones. 4, 5, 6, 7. Y ahora empezamos a hacer los pasajes de electrones. ¿Cuántos va a requerir el flúor? Bueno, tiene 7, solamente va a solicitar que le pasen un electrón. Ahora, este calcio no le va a quedar ningún electrón en el último nivel, así que este electrón se lo tiene que sacar de encima. ¿Cómo? Se lo va a entregar, obviamente, a otro flúor. Siempre es contrario, nunca se lo va a entregar a otro calcio, siempre a un contrario. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo esquematizamos? Esto es el esquema de la reacción. Nosotros necesitamos la estructura de Lewis. ¿Cómo hacemos la Lewis para esta reacción? Vamos a agarrar, fíjense que el calcio perdió 2 electrones. Entonces lo ponemos así. Perdió 2 electrones, quedó cargado más 2. O sea, tiene 2 cargas positivas adicionales, ya que perdió 2 negativas. En cambio, el flúor ganó una carga negativa, se va a transformar en flúor menos 1. ¿Sí? Fíjense que estas dos partículas prácticamente ya nos están dando un indicio de cómo va a ser la estructura de Lewis. ¿Por qué? Porque acá podemos poner, le ponemos simplemente al flúor los electrones del último nivel y ya está la estructura de Lewis. ¿Sí? Bueno, antes de hacer eso, vamos a aclarar el tema de estas partículas. Estas partículas cargadas, cuando los átomos están cargados, no se llaman más elementos, se llaman de otra manera, para distinguirlos. Entonces, átomos cargados, los átomos cargados se llaman iones. De ahí el nombre del tipo de unión, unión iónica, unión entre dos iones. ¿Sí? Los que están cargados positivo se llaman cationes. Y los negativos se llaman aniones. Entonces, un anión es un ion cargado negativo y un cation es un ion cargado positivo. ¿Sí? Bueno, finalmente, fíjense qué fácil, si podemos reconocer los iones, qué fácil que es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis de esta reacción es calcio más 2, y al flúor, que tiene un menos 1, le voy a agregar los electrones del último nivel, que eran 7, más el que le ganó al calcio. Y ahí está la Lewis. ¿Sí? Falta un poquito todavía, no está completa esta reacción, porque en el esquema que hicimos no apareció un solo flúor, sino que había 2 flúor en esta reacción. 2 átomos de flúor. Entonces acá le vamos a poner, acá delante del flúor le vamos a poner un 2. Para dar cuenta de que en la reacción intervienen 2 átomos de flúor y no uno solo. ¿Se entiende? Bueno, entonces finalmente esta es la estructura de Lewis. Vamos a ver otro ejemplo y ya vamos a dar por finalizado el video. En el ejemplo 3, que es más complejo todavía, es uno de los más complejos, hacemos reaccionar calcio y nitrógeno. Si miramos en la tabla periódica, el nitrógeno, a ver si lo puedo traer por acá, el cuadrito de nitrógeno. A ver, ¿qué pasa ahí? Ahí está. Bueno, vamos a correr esto un poquito por abajo.
Ahí está. Bueno, entonces, en la tabla, el calcio ya vimos que tenía 2 electrones, ¿sí? Eso lo vimos en el ejercicio anterior, los ponemos acá. Pero el nitrógeno tiene, según la tabla periódica, 5 electrones en el último nivel. Entonces dibujamos el nitrógeno con 5 electrones en el último nivel. Ahora, ¿cuántos van a necesitar? 3. ¿Cuál es el problema? Que un calcio le puede dar 2 electrones, y eso no le alcanza porque con los 5 que tenía, más estos 2, completa 7 y necesita 8. Entonces, ¿a quién le va a solicitar el electrón faltante? A otro calcio. De vuelta, como habíamos dicho hoy, este calcio se quiere sacar todos los electrones de encima y se lo va a pasar obviamente a otro nitrógeno. Que de vuelta queda con 6 electrones, ya que tiene 5 más el que le dio este calcio, son 6, lo que va a hacer es solicitar 2 electrones más a otro calcio. Y ahí se cierra el círculo, ¿sí? Entonces, vamos a realizar los iones y vemos que el calcio pierde 2 electrones, por lo tanto queda cargado más 2. Mientras que el nitrógeno gana 3 electrones, es decir, queda cargado menos 3. Y dibujamos, obviamente, los 5 electrones que tenía nitrógeno, más los 3 que le dio o que le ganó a los calcios, ¿sí? De vuelta, para completar la reacción, nos fijamos cuántos nitrógenos intervinieron en la reacción, y fueron 2, y cuántos calcios intervinieron en la reacción, y fueron 3. Esta entonces completa con estos dos números, el 3 en el calcio y el 2 en el nitrógeno, la estructura de Lewis, ¿sí? Así que, entonces, rebobinando, ¿qué necesitamos? Bueno, si me piden la unión entre dos elementos, cualquiera, me van a dar un metal, y un no metal. Si no me dicen realizar la unión iónica y me dicen hacer la unión entre calcio y nitrógeno, tengo que fijarme en la tabla periódica si alguno de los dos es metal y el otro no metal, ¿sí? Porque entre metal y metal es otro tipo de unión, que no lo vamos a estudiar, y entre no metal y no metal es un tipo de unión que se llama covalente, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Así que, para realizar la unión iónica, tiene que haber un metal y un no metal. ¿Cómo me doy cuenta? Me fijo en la tabla periódica que indica si un elemento es metal o no metal. Luego dibujamos el elemento, por ejemplo el calcio o el nitrógeno, con el último nivel de energía, con los electrones del último nivel de energía. ¿De dónde sacamos esa información? Del tercer renglón de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, el tercer renglón, el último número, me indica los electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Y vamos a poner acá, electrones en el último nivel. Y eso es lo que dibujamos, ¿sí? Luego, una vez que dibujamos todo, los dos elementos, empezamos a hacer el pasaje de electrones desde el metal hacia el no metal, ¿sí? ¿Hasta cuándo hacemos pasaje de electrones? Hasta que el no metal completa 8 en el último nivel. Si en el caso de que no le alcance, va a pedir otro calcio, y en el caso, va a pedir otro electrón al metal, y en el caso de que el metal le sobren electrones en el último nivel, se los va a pasar a otro no metal, ¿sí? Bueno, una vez que termina el ciclo, que todos se pasaron todos los electrones de los metales y todos los no metales quedaron con 8 electrones, podemos construir la estructura de Lewis, ¿sí? Haciendo hincapié, obviamente, en la carga de cada uno, y la cual la deducimos por la cantidad de electrones. En el caso del catión, que es la carga positiva, con los electrones que perdió. Si perdió 2 electrones, va a ser más 2, y al contrario, en el no metal,
mirando los electrones que ganó. Si ganó 3 electrones, va a estar cargado -3. Y bueno, de esa manera construimos entonces la estructura de Lewis de la iónica. Esta forma tiene la iónica, la que vamos a ver en la próxima clase es la covalente y es distinta. Así que tener presente que tanto para la iónica como para la covalente, las estructuras de Lewis no son iguales, ¿sí? Son diferentes. Bueno, cualquier duda, ya saben, consultan por el grupo de WhatsApp o por correo. Bueno, estos son ejercicios tipo examen, así que traten de realizar las actividades y si tienen dudas, bueno, las consultan en clase. Nos estamos viendo.